Muy buenas noches, esta es otra emisión de Economía y Finanzas por CBN a las 23 horas los días miércoles. Ustedes recordarán que en el último programa estuvo aquí Alfredo Aldaco y hizo algunas aseveraciones acerca de la actuación del exministro Cavallo en el caso IBM Banco Nación, por la cual invité públicamente 2 veces al ministro Cavallo, al exministro, a que viniera a hacer su descargo del tema, como lo ha hecho en algunos medios. Después lo hemos llamado también al doctor Cavallo, sin embargo, con diferentes excusas se negó a venir. No es la primera vez que esto pasa, dado que se ha negado varias veces a venir a este programa. Y uno con el ex ministro Cavallo se queda con la sensación de que va principalmente a 2 programas de cable o de televisión en los que suele hacer toda su canción acerca de las mafias, que puede o no ser cierta, y acerca de quienes lo persiguen. Yo no querría quedar entre aquellos que supuestamente persiguen al ministro Cavallo, porque esa no es ni mi intención ni la del programa, pero no quiero quedar tampoco como que invité a una parte y no la otra, porque esto no es cierto. Así que, bueno, en última instancia, si mañana o pasado recibo el mote de mafioso o de economista menemista, no me quedará más remedio que reírme en cámaras el próximo programa. Ahora, el periodismo es un tema muy importante en estos momentos en Argentina, porque las encuestas están dando que los periodistas son los más creíbles de quienes actúan como grupo hoy en la sociedad. Yo tengo algunas dudas en vista de este favoritismo de los políticos por un programa donde se los trata mejor o peor, y tengo también mis ciertas dudas por algunas actitudes de la prensa gráfica argentina. Ustedes recordarán, por ejemplo, y por primera vez en 4 años voy a hacer una referencia personal, que mis columnas en el diario La Nación, que salieron durante casi 3 años, fueron desaparecidas, entre comillas, hace alrededor ya de 1 año. Yo no me referí jamás al tema porque nunca supe qué es lo que había pasado. Lo cierto es que las columnas se escribían algunas veces y no salían. Nadie me llamaba del diario para decirme por qué no iban a salir específicamente. Entonces yo tenía también mis ciertas dudas y no quería hacer un descargo o hablar sobre el tema en forma pública, pero ahora he recibido la confirmación de que fue el señor Germán Sopeña, prosecretario del diario La Nación, quien pidió que mis notas fueran suspendidas debido a que él consideraba que iban contra los intereses del país. Evidentemente, pensar que alguien en la prensa puede dictaminar qué intereses van contra el país y quién escribe a favor y en contra de los intereses del país es quizá pensar que estamos de vuelta en alguna época que todos queremos olvidar. La otra segunda persona que también intervino en este sentido fue el editor de Economía, Roberto García Lerena, quien me manifestó que temía que mis notas fueran publicadas porque temía la reacción de algunos funcionarios. Cualquiera que trabaja en la prensa en Argentina sabe que todas las redacciones reciben presiones de los funcionarios de turno, no hay ninguna que no las reciba y no hay ninguna que se precie de ser prensa, que no las resista. De otra manera, lo que publica es el boletín oficial y no hay nada más aburrido que el boletín oficial. En fin, espero que los obstáculos sean removidos con el tiempo y espero poder volver a colaborar con ese excelente diario que es La Nación. Después de la pausa vamos con nuestro primer invitado del día de hoy, a quien ya voy presentando, es Carlos Pañi, analista político. Como les dije, nuestro primer invitado del día de hoy es Carlos Pañi, analista político, ya ha venido varias veces al programa. Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Walter? ¿Cómo estás viendo el panorama político hoy en Argentina? ¿Cada vez hay más presiones por la reelección del presidente Menem o es mi impresión apenas? No, es evidente que Menem obtuvo la ratificación en los últimos meses y después de una tarea muy minuciosa, mucho más minuciosa de lo que su imagen algo distraída y negligé podría hacer suponer, en pos de ratificar el liderazgo dentro del partido. Es decir, hoy la imagen que tenemos del peronismo es que el liderazgo de Menem es indiscutido, o mejor dicho, que quienes lo discuten no tienen fuerza política real como para inhibirlo en sus deseos o en sus fantasías o en sus proyectos. Esto es una constatación, me parece, bastante general y específica en el caso de Duhalde, que
más se manifestó y se manifiesta todavía en contra de este deseo de Menem de continuidad, pero sin la suficiente capacidad por parte de Duhalde de articular alguna fuerza como para ponerle un límite a Menem en este proyecto. Lo segundo que uno observa es, o que uno se pregunta y empieza a observar, es por qué Menem tiene la posibilidad de hablar de reelección sin que nadie se le mate de risa en la cara. Claro, pues ya sería la segunda, la Constitución lo prohíbe, en teoría no suena. A Alfonsín le pasó que mucha gente se le reía en algún momento cuando habló de su reelección en aquella época. ¿Y por qué a Menem no? Algo que a lo mejor nos hubiera movido a risa o a un extraordinario escepticismo hace un año o 6 meses nomás. Me da la impresión de que hay 2 o 3 factores en este sentido. El primero es una tenacidad de Menem desconocida en el resto de la clase política argentina. Es decir, nosotros sabemos, la sociedad sabe muy claramente qué es lo que quiere Menem. Quiere quedarse. Es un mensaje clarísimo, indubitable. No lo duda nadie. ¿Quedarse para qué? Para seguir haciendo más o menos lo que viene haciendo desde hace ya casi 10 años. No sé si uno compara el mensaje que emiten los demás políticos acerca de sus deseos y sus objetivos y sus propuestas, el mensaje de hoy con el que emitían hace 6 meses, si uno se encuentra con el mismo mensaje. No sé si uno tiene la claridad de que, ¿Vos por ejemplo, te referís a que hay algunos que ya dicen en la oposición, en la alianza, bueno, si Menem es reelecto, si Menem es autorizado a la reelección, bueno, competimos con él? Eso sería otro problema, digamos, respecto de la posición de los opositores a Menem respecto de Menem. Pero voy a esto. Yo no sé si, si uno compara la noción que tiene hoy de lo que quiere Graciela Fernández Mejide y para qué lo quiere, con la de hace 6 meses, si es la misma. Claro. Si uno compara lo que quiere Alfonsín hoy o lo que cree que quiere Alfonsín con lo que quería hace 6 meses, si es lo mismo. Lo mismo de Chacho Álvarez, de la Rúa. De Menem hay una persistencia en su objetivo, en su deseo, y es tan simple que creo que eso es un plus en la política. Para un dirigente político tener tanta claridad para expresar lo que desea, que es muy poco y tan grande como quedarse cuando la ley se lo prohíbe. Creo que esto hace a que esta tenacidad es parte de que empecemos a tomar en serio lo de la reelección. El tercer aspecto que me parece importante para entender por qué hoy tiene lugar en la sociedad argentina esta discusión sobre la reelección es que raramente acá se produjo una reforma económica de reglas de juego muy importante, histórica podemos decir. Histórico no quiere decir muy buena. Algunos creerán que es muy buena, otros creerán que es muy mala, pero es importante. Y así lo evalúan todos. Los que la critican por muy mala, los que la defienden por muy buena. Es muy raro que el único dirigente de la política argentina que ha encontrado un negocio político en defender esa reforma, claramente, indubitablemente, sin reparo, sea solo Menem. ¿Gianni Alfonsín? ¿La reforma económica de Menem? No, pensé que te hablo de la reforma económica, es decir, del centro del gobierno de Menem. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay un 15% de la sociedad, un 20% de la sociedad que está de acuerdo con esta reforma, se lo lleva solo Menem. Yo no sé si Menem podría hablar hoy de reelección con verosimilitud y con seriedad, o si lo tomaríamos en serio, si aparece otro dirigente que dice, yo voy a respaldar lo que hizo Menem, me voy a hacer cargo de todo y lo voy a continuar. Un dirigente con cierta posibilidad de llegar al poder. Creo que este hueco que hay en torno a la defensa de la política económica de Menem, paradójicamente le da poder a Menem. Es lo que le da la posibilidad de decir, bueno, sigo yo. Porque esto se refuerza ¿con qué? Con el otro factor que uno encuentra, sobre todo en el último mes, que es cierto desencanto frente a la alianza. ¿Por qué se produce eso? Porque eso es visible, pero ¿cuál es la causa? Me parece que hay varias razones. La primera es que en la lucha interna entre radicales y Frepaso hay una falta extraordinaria de imaginación. Tanta falta de imaginación que, sobre todo el Frepaso, termina aplicando a su socio las categorías de ataque que plantea ante Menem, es decir, problemas de orden ético, de los cuales una fuerza que lo que viene a hacer es, como diría, por citar a Hipólito Yrigoyen, una reparación del país, que
que se reprochen cuestiones éticas ya implica, bueno, pero entonces no era lo que vendían, o no era lo que nos presentaban hace 6 meses. Claro. En segundo lugar, porque lo que tenemos claro de la alianza es que quieren que Menem se vaya. Pero creo que es lo único que está claro. Después lo que harían en lo económico es muy similar a esto, no habría muchas diferencias. Y a medida que nos acercamos a la elección presidencial, o que el tema de la elección presidencial, aunque estemos lejos, esté más instalado en la opinión pública, y lo que se esté discutiendo es la administración, no la legislación, digamos, el Poder Ejecutivo, este hueco, que algunos en la Alianza lo perciben, Terraño lo percibe, creo que el propio Alfonsín dice, tenemos que salir rápido con algún programa que nos saque de este andarivel solo de reproche moral y nos haga creíbles en términos de alguna propuesta de administración. Esto empieza a notarse más seriamente, es decir, esto produce cierto desencanto. Desencanto que, para bien o para mal, creo que paga antes Graciela Fernández Mejide que de la Rúa. ¿Por qué? Porque se beneficiaba con el encanto. Uno decía alianza y era Graciela Fernández Mejide. Todo lo que gusta de la alianza daría la impresión que le suma al Frepaso y a Graciela Fernández Mejide en particular. El de la Rúa es un radical. ¿Y hasta dónde la sucesión Lo de que esos... resta también, es decir, el desencanto pareciera que lo paga la imagen de ella. Pero ¿hasta dónde de la Rúa tuvo 3, 4 golpes fuertes en los últimos 2 meses? Sí. ¿Hasta dónde eso no lo afectó aún? Es muy probable que lo haya afectado, pero también se producen, hay que tener en cuenta 2 factores adicionales. Primero, lo afecta de la Rúa, pero afecta a la alianza en su conjunto, a la idea de la asociación. Esta asociación tan convulsiva, donde empiezan a denunciarse entre ellos, a decir uno del otro, a cruzarse reproches de carácter moral, pierde la marca alianza, pagan ambos. Segundo, ¿por qué el desencanto se nota más en la retracción de voto que hay frente a Graciela Fernández Mejide que hacia de la Rúa? Porque de la Rúa es el candidato de un partido que retiene mucho voto. Claro. Es más, viene reteniendo voto desde la hiperinflación del 89, que es mucho más importante que un reparo ético de Chacho Álvarez. Seguro. En cuanto a capacidad de seducir a la sociedad. Me parece que es otro factor que hace que uno mire o que Menem pueda presentar su reelección como una cosa en serio. Institucionalmente parece que tiene los mecanismos habilitados. Es decir, que la Corte ¿Vos crees que finalmente sale? va a producir un fallo interpretando la Constitución en favor del derecho de Menem a postularse nuevamente. En el Partido Justicialista creo que hay una especie de mezcla de adhesión y tolerancia a la reelección de Menem, sobre todo porque hay muchos gobernadores que se verían beneficiados por su propia imposibilidad de reelegirse y que irían incluidos en este beneficio. El problema sigue siendo político. El problema es si Menem puede legitimar este deseo fuera del aparato institucional, de los dictámenes de la Corte, frente a la sociedad. Gente, te referís en la gente, en quien tiene que votarlo, digamos. Y resulta insuficiente esto de una consulta popular en La Rioja, que es como que consulte en Olivos, digamos. En Olivos va a dar bien la reelección, sí, todos se deben querer quedar. En La Rioja es muy probable que dé altísimamente bien. Se puede extender a 2 o 3 provincias más, pero sigue siendo insuficiente el espesor político de consenso de la opinión pública que requiere una operación que en principio se ve desprolija. Porque hay una conciencia muy clara de que se había convenido otra cosa. Para decir lo que habíamos convenido no era eso que convenimos entre los partidos y entre el poder y la sociedad, sino esto otro, que es otro mandato más, se requiere renovar el pacto con la sociedad. Carlos, y es riesgosa la consulta. Eso es cierto, pero convengamos que si la alianza por caudal de voto conjunto quisiera, podría bloquear esto. ¿A vos no te está dando la impresión que últimamente la alianza está haciendo cálculos matemáticos de a Menem le podemos ganar más fácil que a otro político del peronismo? No lo veo tan claro eso, no lo veo tan claro. Todavía no hay nadie en la alianza que diga, bueno, yo me animo con Menem, claramente. O demos ya la consulta popular para que definitivamente Menem quede descartado en su posibilidad de ser reelecto. El único que lo hizo fue un senador de la Ruista, que es García Arecha, y curiosamente... Le salió mal, quedó no mal sé parado. por qué le salió tan mal. Quedó pésimo. ¿Por qué le dijeron tantos no desde dentro de la alianza, no desde el menemismo? ¿Por qué tanta negativa? Está bien, hay 1000 argumentos para explicarlo.
Alfonsín, de la Rúa pueden decir no porque introduce un tema que nosotros consideramos que está fuera de debate, que es la reforma de nuevo de la Constitución. No hay por qué abrir ese tema en la Argentina, hay 1000 argumentos de carácter formal. Pero si queremos mirar la política en estado puro, es muy raro que alguien de la oposición que lo desafió a Menem, sus socios le dijeron, no, che, no lo desafíes. Carlos Pañi, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo y tenemos muchos temas, tenemos 3 invitados en total. Te vamos a llamar a medida que la política se siga calentando. La economía se va enfriando, pero la política se va calentando. Gracias a vos. Después de la pausa, vamos con Eduardo Curia a ver cómo está la economía argentina y cómo tolera los sucesos que van aconteciendo en el Asia.